Es una bendición el que una vez más estemos delante de la presencia de un Dios vivo y de meditar en su palabra, la Biblia. El día de hoy volvemos una vez más al ciclo de devocionales basados en el libro del Salterio, el libro de los Salmos. Y con la ayuda de Dios, el día de hoy abordaremos el Salmo 1, al cual hemos colocado como título Dos destinos. Algunos pueden decir que en el mundo existen muchas religiones, muchas filosofías, muchas ideologías, y es por eso que las personas están confundidas. El Salmo 1 nos enseña todo lo contrario. Este salmo enseña que solo existen dos tipos de personas, que construyen sus vidas sobre dos fundamentos, sobre dos perspectivas totalmente distintas una de la otra. Obviamente, producen resultados diferentes y por supuesto llegan a dos destinos distintos. Unos cumplirán a cabalidad el propósito por el cual fueron creados, y es glorificar a Dios y gozar con Dios por siempre. Los otros, desafortunadamente y lamentablemente, cosecharán una vida de miseria y frustración. Vamos entonces a leer los primeros versículos del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si hay una ley en el mundo, la que todos comparten por igual es el anhelo de ser felices. Todo lo que hacemos en la vida, lo que emprendemos, hacemos y dejamos de hacer, tiene como motivación suprema, objetivo, la felicidad. Blas Pascal dijo lo siguiente respecto al tema de la felicidad. Todos los hombres, sin excepciones, buscan ser felices, aunque emplean métodos diferentes. Todos pretenden el mismo fin. La voluntad da un paso que no vaya encaminado hacia el objetivo de la felicidad. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aun de aquellos que se quitan la vida. Se suicidan porque piensan que estarán mejor muertos que vivos. Todo lo que los hombres hacen o dejan de hacer tiene como final el anhelo de ser felices. Surge una pregunta. ¿En qué consiste la felicidad? Una segunda pregunta. ¿Cómo puedes estar seguro hoy de que al final de tus días no mirarás atrás profundamente decepcionado y ver que desperdiciaste y que echaste a perder la única vida que tenías para vivir? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Estas son preguntas que nadie puede responder basadas en su propia experiencia o en su propio razonamiento. Porque tanto la experiencia como el razonamiento son muy limitados. El hombre ignora más cosas de las que sabe. ¿Cómo podemos entonces saber que estamos en el camino correcto? Es una pregunta muy importante. Sobre todo lo que no tenemos la más mínima idea de lo que sucederá con nuestra vida en el próximo segundo, la próxima hora, el próximo día, la próxima semana. ¿Qué es entonces la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad que tanto anhelamos? Solo aquel que contempla la vida como un todo, desde su origen hasta su consumación, y que conoce a plenitud su propósito y significado, puede darnos una respuesta con autoridad. Y ese es Dios, que nos da una respuesta en este salmo, con la palabra bienaventurado, que es que inicia el versículo 1, que significa supremamente feliz, pleno, realizado y dichoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra, bienaventurado, nos habla de la felicidad de esta persona.
La persona que describe este versículo es verdaderamente feliz, dichosa, plena y, como dijeran en el siglo XXI, realizada. Esta persona que está describiendo el versículo 1 no es feliz por las circunstancias que está viviendo. Porque si la felicidad se diera considerando las circunstancias, nadie sería feliz. Porque el mundo cambia constantemente, es muy inestable. Nada de lo que tenemos está completamente seguro. Porque lo que hoy nos estimula, mañana nos estorba. Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas son fatigosas. Más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Alguien dijo que el que vive para el placer será como Sísifo, un personaje de la mitología griega, un individuo que provocó la ira de Zeus, el padre de los dioses del Olimpo. Fue condenado al Tártaro, donde estaba obligado eternamente a llevar una piedra hacia lo alto de una colina, que siempre caía rodando antes de llegar a la cima, por lo que Sísifo tenía que subirla otra vez y otra vez y otra vez. El hombre de hoy comienza a rodar su piedra el lunes con la pesadez que es comenzar la semana, esperando con deseo y ansia que llegue el fin de semana para poder disfrutar de algún momento de esparcimiento que le ayude a olvidar esa sensación de cansancio y hastío de una vida sin propósito, de una vida sin sentido. La felicidad que describe el Salmo 1 no depende de circunstancias, depende de una relación, depende de un carácter. Martin Lloyd Jones dijo, si buscas la felicidad, nunca la encontrarás. Pensarás que la tienes, pero pronto habrá desaparecido. Y la felicidad que describe este hombre del versículo 1 consiste en que no anduvo en consejo de malos. El consejo de malos aquí hace referencia a un estilo de vida abiertamente depravado e inmoral. Lo que el hombre bienaventurado rechaza es aquella filosofía, perspectiva, manera de pensar que coloca al hombre en el centro del universo y lo seduce a vivir según sus propios estándares de moralidad y de persecución del placer. El hombre en el consejo de malos pretende redefinir la manera de vivir y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es una indicación que andas en el consejo de malos. Este hombre bienaventurado del Salmo 1 sabe que su felicidad depende de evitar conscientemente, de evitar el camino donde transita la mayoría. Es decir, para aprender a ser felices, tenemos que aprender a decir que no. La segunda parte del versículo 1 dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Algunos comentaristas ven esta segunda parte del versículo 1 como un proceso de decadencia. Comienza escuchando un consejo, después transita por un camino y termina en una silla, inmóvil, atrapado por sus vicios y hábitos pecaminosos. Lo que es en un momento un pecado ocasional, donde muchos piensan que tienen el control del mismo, que poco a poco se va convirtiendo en un hábito de vida, y cuando se llega a un hábito de vida, las personas ya no se conforman con darle la espalda a Dios, sino que se burlan con profundo desprecio a aquellos que siguen el camino de la santidad. Eso es lo que significa sentarse en la silla de los escarnecedores, en la silla de los burladores. Dice el texto 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre del Salmo 1 se deleita en la palabra de Dios, porque ha pasado por ese proceso de transformación, y es ahora que encuentra un deleite en leer, estudiar
y memorizar la palabra de Dios. El hombre del Salmo 1 se deleita en la palabra de Dios, porque ha pasado por ese proceso de transformación, de nacer de Dios. Nadie puede deleitarse en el estudio de la Biblia a menos que ame al Dios de la Biblia. Y nadie puede amar al Dios de la Biblia a menos que nazca de nuevo. El pensamiento de este hombre es deleitarse en la palabra de Dios. La segunda parte del versículo 2 dice, y en su ley medita de día y de noche. El hombre bienaventurado de este salmo tiene un deleite por la palabra de Dios. No le es una carga. Siempre encuentra tiempo para meditar en ella. El Salmo 119, 97, el salmista expresa, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El Salmo 1 es muy importante el mensaje que tiene. Este hombre bienaventurado vive en el mundo real, enfrentando dificultades reales, pero el consejo de Dios es más grande en su vida. Y eso es algo que Dios quiere que meditemos. El texto 3 del Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un mensaje profundo que encontramos en este versículo 3. El texto 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El salmista en estos versículos contrasta la vida del justo con el malo. Y el contraste es un árbol y el tamo. El primero, el justo lo describe y compara como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Independientemente de las circunstancias de su alrededor, permanece firmemente arraigado en el fundamento inamovible. Dice el texto, será, indicando el resultado de vivir según la voluntad de Dios que nos creó. El árbol es una figura común de vida y firmeza. Y todos sabemos que una palmera o un sauce al lado de un río siempre estará verde, lleno de vida, aún en la sequía que pudiera existir. Si el cristiano ahonda sus raíces en la palabra de Dios, en la fuente de vida, también será un ejemplo de frescura, firmeza, y vivirá la realidad de este salmo. Da fruto, dice el texto, a su tiempo. Uno puede hacer muchos paralelos con la vida del cristiano. No podemos esperar todo el fruto de nuevo en un cristiano nuevo. Llevar un fruto implica tiempo, madurez, pero siempre Dios producirá un tiempo. Dice el texto 4 del Salmo 1, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El contraste de los malos que pueden perecer prósperos y felices en un momento, pero cuando vengan las crisis no pueden aguantar. El salmista está describiendo a un hombre sin rumbo y sin sentido, no sabe hacia dónde va. Al final del Salmos, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los que viven de cierta manera tendrán un destino en relación a su filosofía de vida, según la perspectiva que ellos escogieron. Para concluir, podemos manejar algunas preguntas. ¿Por cuál de estos dos caminos transitas? ¿Por cuál de estas dos perspectivas conduces tu vida? Porque los resultados son muy distintos y el final muy diferente. Vamos a darle a Dios gracias por este momento.